¿Alguna vez has escuchado la frase, la ley es la ley? Bueno, esa frase es la puerta de entrada al positivismo. Hoy vamos a hablar de un tema que parece súper teórico, pero que en realidad afecta tu vida todos los días, el positivismo. Suena complicado, pero cuando terminemos este video vas a entender por qué una ley puede ser válida aunque la mayoría pienses que es injusta o que a veces el gobierno puede hacer cambios legales que parecen absurdos, y qué herramientas tienes tú para defenderte, estudiar o debatir con base en el derecho real, no en ideas vagas de justicia. El positivismo dice, derecho es lo que el Estado establece como válido a través de normas creadas conforme a un procedimiento. Eso significa, una ley no vale porque sea justa. No vale porque la gente la considere moral. Vale porque la autoridad correcta la creó, siguiendo las reglas correctas. Para un positivista, si el Congreso aprueba una ley, el presidente la promulga, se publica en el diario oficial y entra en vigor, entonces es derecho. Aunque muchos la odien, aunque parezca inmoral, aunque tú digas, ¿qué clase de locura es esta? El derecho positivo es todo lo que sí está escrito, vigente y emanado de una autoridad competente. Esto no es una opinión, es la base real de prácticamente todos los sistemas jurídicos modernos. ¿Por qué debes conocer este tema? Aquí te dejo 3 razones principales. Estudiantes de derecho necesitan entender las bases de la teoría del derecho para no perderse en conceptos abstractos. Abogados o profesionistas quieren argumentar sobre la validez de una ley, su aplicación y su fuerza obligatoria. Personas comunes escuchan que existe una ley absurda, injusta o polémica y quieren saber por qué sigue vigente o por qué se tiene que obedecer. Entender el positivismo sirve para dejar de decir, esto no debería ser así, y empezar a decir, esto es así porque la norma se creó de esta forma, con esta autoridad y este procedimiento. Cuando entiendes esto, puedes impugnar, exigir reformas, o defenderte mejor. El positivismo nace como una reacción al naturalismo. El naturalismo decía que el derecho provenía de principios eternos, de la naturaleza humana o incluso de Dios. El positivismo dice, no. El derecho viene del ser humano, del Estado, de la autoridad y de la estructura de normas. Hans Kelsen, uno de los más importantes positivistas, decía que el derecho es un sistema de normas. Si quieres saber qué es derecho, tienes que buscar la norma válida, no la idea moral detrás. En palabras simples, la justicia es opinable, pero la vigencia de la ley no. Diferencias con el naturalismo. El naturalismo dice, existe un derecho superior, justo, moral, aunque no esté escrito. Y si una ley escrita es injusta, no debería ser obligatoria. El positivismo dice, una ley injusta puede seguir siendo válida. Y mientras sea válida, se aplica. Ejemplo simple, si mañana se aprueba una ley que la mayoría considera injusta, mientras haya cumplido el proceso formal, es derecho positivo. Después se podrá derogar, impugnar o reformar, pero mientras tanto, se obedece. ¿Por qué importa en la vida real? Porque vivimos en países con sistemas jurídicos escritos. Si un policía quiere detenerte, si un juez quiere sentenciarte, si el gobierno quiere cobrarte impuestos, todo debe venir de una norma válida. Y si sabes cómo funciona el derecho positivo, puedes exigirle al poder público que respete la cadena de validez. Eso significa que las autoridades no pueden inventar sus propias reglas. Ejemplos reales del 2025. Ejemplo 1. En 2025 se discutió la reforma a la ley de amparo impulsada durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Hubo un gran debate público sobre si la reforma podía aplicarse retroactivamente. ¿Qué están discutiendo abogados, jueces y especialistas? No si es buena o mala, sino si es válida. Si viola la Constitución, no es válida. Si respeta el procedimiento, puede convertirse en derecho positivo aunque a mucha gente le moleste. La pelea real no es moral, es jurídica, formal y procedimental. Ejemplo 2. En enero de 2025, la Suprema Corte declaró inconstitucionales artículos del Código Penal que penalizaban a las mujeres por abortar. Desde que se publicó y surtió efectos, cambia la realidad jurídica. Pensemos, antes era delito. Después dejó de serlo. La Corte tiene competencia, siguió el proceso, y por eso la decisión es derecho positivo. Este es un ejemplo de cómo una norma cambia la vida real gracias a la estructura institucional. En los dos casos no hablamos de justicia, sino de validez, competencia y procedimiento. Eso es positivismo. Antes de continuar, si crees que esta información puede serle útil a alguien, comparte este video. Continuamos. Conocer el tema te puede servir. Si eres estudiante, cada vez que leas una ley, pregúntate, ¿quién la emitió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Es vigente?
¿Fue publicada? ¿Existe jerarquía superior que pueda invalidarla? Ese es el análisis positivista. Si eres profesionista del derecho, puedes ganar o perder asuntos solo con la validez formal de una norma. No todo se decide por moral, sino por técnica jurídica. Si eres ciudadano, puedes odiar una ley, pero mientras sea válida, te aplica. Y si quieres cambiarla, el camino es político y legislativo, no solo moral. Es importante recordar que el positivismo está conformado por diversas escuelas jurídicas que le dan forma, y que por lo tanto hablar de características a secas es complejo. Sin embargo, podemos señalar que para identificar estas escuelas es común encontrar las siguientes características. El rechazo o desestimación de las teorías metafísicas dentro del derecho. La desvinculación del derecho válido y el derecho justo. El positivismo busca la valoración del Estado como fuente del derecho válido. La aceptación del monismo jurídico. Busca la reivindicación de la palabra escrita. La exaltación de la certeza jurídica. Se suele vincular a estados totalitarios. Hay quienes dicen que el positivismo puede legitimar leyes injustas, que mientras el Estado haga el procedimiento correcto, puede convertir en obligatorio algo dañino. También se critica que muchas leyes existen en papel, pero no se cumplen en la vida real. Es decir, la validez no garantiza la eficacia. Por eso existen otras corrientes, como el realismo jurídico, que dicen que el derecho real no está en los códigos, sino en lo que verdaderamente pasa en tribunales, calles, ministerios, cárceles y juzgados. Otro ejemplo de cómo se ha aplicado el positivismo lo encontramos el 23 de julio de 2025, en donde la Corte Internacional de Justicia afirmó que los estados tienen obligaciones legalmente vinculantes bajo el derecho internacional para reducir emisiones, adaptarse al cambio climático y cooperar, incluso bajo el régimen del derecho internacional consuetudinario. Y esta resolución es un buen ejemplo de positivismo, ya que la norma es producida por una autoridad competente en un procedimiento formal. Las obligaciones derivan de tratados, del derecho consuetudinario y del sistema internacional de fuentes normativas, no de meras consideraciones morales. La validez de las obligaciones no depende de que todos estén de acuerdo con ellas o de que parezcan justas, sino de que provienen de fuentes reconocidas del derecho internacional. Otro ejemplo ocurrió en mayo de 2025, en donde la Corte Internacional de Justicia falló en favor de Guinea Ecuatorial, frente a Gabón sobre la soberanía de unas islas en el Golfo de Guinea, basándose en un tratado de 1900 entre potencias coloniales, y rechazando un acuerdo de 1974 que no consideró legalmente vinculante para las partes. La decisión se acerca más al positivismo, ya que la decisión se basa en una convención de 1900. La autoridad competente en aquel momento la firmó y tuvo efectos jurídicos, lo que cumple el esquema de norma válida emanada de autoridad. Rechaza la eficacia de un acuerdo cuya documentación no cumplía los requisitos formales de validez, y por tanto no se consideró como norma aplicable. No se basa en la moral de quien merece las islas, sino en cuál norma fue formal y legalmente válida. Este ejemplo sirve para explicar que lo jurídico válido no siempre coincide con lo moral o lo deseado, y que para el positivismo importa el origen, la autoridad, y el procedimiento de las normas, aún más que su contenido. En los dos ejemplos anteriores, ¿tú qué crees? Si una ley es válida pero daña a miles de personas, ¿está bien obedecerla solo porque así lo dice una autoridad? ¿O desobedecerla sería moralmente correcto? Y sí, la Corte Internacional puede obligar a países a cambiar leyes, economía y hasta costumbres. ¿Te parece justo que un país pierda lo que considera suyo solo porque un tratado viejo lo ordena? El positivismo es la base del sistema jurídico que vivimos todos. Explica por qué una norma puede ser obligatoria aunque no te parezca justa, por qué el argumento, eso no me parece correcto, no sirve en un juicio, y porque la forma, la autoridad y el procedimiento son más importantes que la opinión moral de cualquier persona. Entender esta teoría te hace mejor estudiante, mejor ciudadano y mejor profesional del derecho. Si este tipo de contenido te sirve, déjalo en los comentarios, comparte y cuéntame qué otra corriente jurídica te gustaría analizar. Nos vemos en el siguiente video.